a la hermana Mayra por permitirme contar mi historia. No hay ningún problema. Bienvenida, hermana, y qué Y bueno contar con usted. voy a, gracias a ustedes. Bueno, voy a empezar. Mi nombre es Gisela Díaz Álvarez de Consiglieri. Soy venezolana, nací un 21 de mayo en Caracas, Distrito Federal. Este, soy la tercera de 8 hermanos, uno fallecido de meses, y seguimos siendo 8 porque mi mamá adopta a una hermana. Entonces seguimos siendo los 8. Actualmente, de los 8, falleció uno hace 2 años, que me seguía. Mi papá y mi mamá fueron unos padres excelentes, con muchas reglas, muchas normas, con mucha rectitud, que gracias a ellos todos de verdad somos personas honestas y personas que tenemos respeto por los demás, gracias a la enseñanza de nuestro padre y de nuestra madre. Mi papá fue único, mi papá nos enseñó, nos educó muchísimo, mi papá era muy inteligente, mi papá leía todas las prensas de Caracas, en, la, en Venezuela había 4 prensas y las 4 él la leía, los 4 periódicos, y sacaba conclusiones y nos llamaba a nosotros y nos explicaba. Pero tuvimos una vida muy tranquila, muy feliz. Mi papá trabajaba para un periódico que se llamaba Últimas Noticias, mi padre salía como a las 3 de la mañana a trabajar y regresaba a la 1 de la tarde. Mi papi trabaja hasta 25 años, lo botan. Teníamos una vida muy estable. Ya como en el 1975, mi padre deja de trabajar. Entra mi familia en una crisis bien fuerte. Pero muy calladitos, nosotros no decíamos nada, nadie sabía nada. Nos enseñaron que todo era dentro de la casa y que nadie podía saber nada de lo que pasaba dentro de nuestra casa. Pero mi mamá, cuando nos reuníamos, bueno, mi abuela cae muy grave. Tuve una bisabuela que vivió con nosotros y hasta lo que yo tuve 15 años. Después mi abuela en ese año cae enferma. Mi papá sin trabajo. Yo tengo una hija ese año. Tenía yo 18 años y tengo mi primera hija. No era casada, no la tuve fuera de matrimonio, pero tuve mucho apoyo de mi papá y de mi mamá con mi hija. Pero mi mamá ese año fue bastante duro porque mi mamá decía, bueno, tuvo una hija pequeña, mi mamá en un hospital, Rafael acostado, y entonces, ¿qué hacemos? Mi hermano mayor estudiaba medicina, mi segunda hermana estudiaba derecho. Entonces mi hermano dijo, bueno, voy a trabajar. Mi mamá, no, 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 no puedes dejar la universidad. Sigo trabajando y no dejo la universidad, y mi hermana también. Bueno, total que pudimos salir adelante, cada quien trabajó, seguimos estudiando. Mi abuela muere un 25 de diciembre, fue bien duro. Mi papá en vez vio cuando nosotros nos movimos y que podíamos salir adelante, mi papá se para como en enero y dice, voy a trabajar. Y de verdad que la primera salida de mi papá cuando llegó dijo, empiezo a trabajar. Y empieza a trabajar en la Volkswagen. Como al mes me dice, ¿quieres trabajar? Digo, sí. Bueno, en la Volkswagen empiezo a trabajar yo en la Volkswagen. En estas salidas de la Volkswagen nos fuimos a hacer no, una auditoría en la Volkswagen de Morón, que la parte se llamaba Palmasola. Era de playa, pero ahí estaba donde se ensamblaban los carros de la Volkswagen. Y muy emocionados nosotros,
Yo, por ejemplo, cuando una semana ya en Palmasola, muy feliz, conocí a una señora que trabajaba en un hotel allá en Valencia y me llamó la atención porque fuimos a ese hotel y tuvimos ese fin de semana, cuando terminamos de trabajar en la Volkswagen, estuvimos comiendo y felices allá en el hotel. Cuando yo regreso, cuando yo regreso a mi trabajo, yo ya como a los 2 años hay un movimiento de que la Volkswagen se va de Venezuela y yo rápidamente llamo a esta señora y le digo, hay trabajo en el Hotel Intercontinental. Dice, si te vienes, sí. Y me fui para Valencia sola. Dejé a mi hija con mi mamá y mi papá y me fui para Valencia. Ahí me quedé trabajando en Valencia en el Hotel Intercontinental como supervisora de camarera. Ahí llega un señor peruano que lo llamaron del Inconer, es una compañía de cable en Valencia, Estado Carabobo, y lo contratan a él. Este señor llega hospedado en el Hotel Intercontinental y cuando me vio, él se flechó solito, no, pero yo no. Entonces, ahí él empieza a bajar que quería una jarra de agua y yo le decía, pero llame, que yo le subo, se lo suben. Necesita una toalla, pero llame, que se la suben. No, no, él quería bajar todo el tiempo y cada vez que bajaba me llevaba un chocolate y me veía. Bueno, así pasaron todo el mes de diciembre. Yo tengo guardia en el hotel el 24 y 31 de diciembre y él se queda y con nosotros cena, hace la cena de nosotros de Navidad, el 24 y el 31, se va para Perú y regresa los primeros días de febrero y llega otra vez en el hotel y ahí donde me dice que si quería ser su novia. Y yo, ay Dios mío, por Dios, este señor vino a esto. Pero no, de verdad que no era de mi interés. No, yo tenía otras cosas que hacer. Y al final voy a la peluquería, yo soy fanática de la peluquería, a mis uñas, a mi pelo. Iba todos los fines de semana y él siempre sabía dónde era la peluquería donde yo iba y él fue ese fin de semana a buscarme. Y una de las peluqueras me dice, mira, está un señor que te está buscando. Sí, sí, qué fastidio. Ah, si no te interesa, me interesa a mí. Yo, ay, no, 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 no. No, señor. Ahí sí me puse serio y dije, no. Ese día, 14 de febrero, le dije que sí, iba a ser su novia, y ya era decirle que sí, decir, vamos a casarnos. Ellos, no, no, todavía no, vamos a pensarlo, esto es muy rápido, esto no es así, no, 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 no. Tal, me caso ese mismo año, el 7 de octubre, con este señor Luis Alberto Consiglieri, peruano, y tenía que ir y venir de Perú porque él no tenía residencia en Venezuela. Que Venezuela no era como otros países, en Venezuela el que se quería quedar se quedaba, eso no, pero él le gustaba tener las cosas en regla, él era muy, muy cuidadoso con su cuestión de inmigración, él no le gustaba pasarse de un día, entonces él iba y venía, pero ya casado, ya él iba y venía. Tengo mi primera hija, tengo mi segunda hija, todo excelente, un esposo como nunca, un padre como el ninguno, un amigo. Pasan los años y yo tengo muy seguidas 3 pérdidas, porque yo quería tener un varón, muy seguidas mis pérdidas y salgo en estado en el 94 y empiezo, dejo de trabajar, yo trabajaba, dejo de trabajar y me dedico a mis hijas y me dedico a mi barriga porque era de alto riesgo y tenía que cuidarme mucho. En febrero del año 95 muere mi hija trágicamente, mi hija mayor, en Caracas, ya yo viví en Valencia, y ella todavía estaba en Caracas con mi hermana. Muere y toda mi familia se embocan
a cuidarme, a protegerme, a que yo no llorara, a que yo no diera un paso. Mucha protección, no me dejaban llorar, no me dejaban nada, por cuidarme que no fuera a perder a mi hijo. Tengo a mi hijo, feliz y contenta, con todo el dolor de mi alma que tenía, pero lo tengo. Y fue como dicen, ¿no? El arco iris. Eh, Pasa, no se supera, nunca se supera la muerte de un hijo, pero bueno, seguí adelante con mis hijos y pensando que tenía que cuidar a mis hijas y que tenía otros hijos. Pero esto fue muy duro para mi papá y mi mamá. De verdad que ellos no lo superaron. Mi papá y mi mamá no superaron la muerte de mi hija. Pero seguimos. Bueno, pasan los años, mi hija estudia. Cuando mi hija ya se está graduando, mi hija mayor de bachiller, Aicha tenía 11 años, Albertico tenía 2 años y medio, muere mi esposo. Este, ya va, ya va, ya va. No tenga pena, hermana, estamos aquí. Ya voy a tomar agüita. Comprendemos, no tenga pena. Bueno, cuando muere mi esposo, se me cae el mundo. Se me cae el mundo porque a pesar de que yo era tan fría y tan calculadora y tan apática, este, él era para mí mi soporte, mi base, él era todo, pues. Y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué hago yo? Ya mis hijas están grandes, tiene 11 y 15 años, pero ¿qué hago con un varón? ¿Cómo lo crío? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo? Y yo oraba mucho, ¿no? Yo no oraba porque yo era católica, yo no oraba. Cuando mi hija tiene 12 años, Oldali, ellos todos tomaron la primera comunión, todos se confirmaron, pero Oldali la mayor, cuando tiene 12 años, yo que le tocaba hacer la confirmación, me dice, mira, lo último que voy a hacer por ti, nos dice a Luis y a mí, lo último que voy a hacer por ustedes es esta confirmación, porque no creo en la religión católica. Entonces, el papá le dijo, pero ¿por qué lo vas a hacer entonces si lo vas a hacer por nosotros? Porque ustedes todos lo han pedido así y yo lo voy a hacer. Le voy a regalar esa confirmación, pero es a ustedes, no es para mí. Cuando ella tiene la confirmación, Consiglieri le da a ella 3 libros. Le da una Biblia evangélica, una Biblia de Testigo de Jehová y le da un libro mormón. Y le dice, toma, estúdialos y escoge cuál religión te gusta. Y si lo vas a hacer por, por salirte de una, no, tienes que hacerlo con conocimiento y qué te va a dejar esa religión. Así que estudia estas 3 religiones y escoge la que más te guste y la que te va a enseñar a que existe un Dios. Porque todos tenemos un Dios, en todas hay un Dios, pero que te va a enseñar realmente. Y a mí me quedó eso, ¿no? Que él le dijo eso a ella, pasa la cuestión, se muere él y ella queda en la religión Testigo de Jehová. Ella iba a su culto y yo con mi religión católica. Yo no sabía orar sino rezar. Y yo rezaba todas las noches y le pedía a Dios, tienes que ayudarme a criar a mis hijos, a salir adelante. Un varón, ya mis hijas ya no sé que, ya sé que no van a agarrar ni droga, ni van a agarrar otros caminos porque ya tienen un lineamiento, pero el que está empezando. Y yo hablaba mucho con mis hijas y les decía, bueno, entre las 3 tenemos que criarlo, entre las 3
tenemos que sacarlo adelante. Entre las tres lo tenemos que cuidar y proteger. Bueno, así pasaron entre las tres. Yo trabajé mucho, trabajaba de noche, trabajaba de día, estudié. Yo soy paramédico, soy visitadora social. Visitadora social porque ya no podía trabajar de noche en un restaurante que trabajaba por no dejarlos a ellos solos y me vine a la gobernación de Carabobo y me puse a trabajar como visitadora social. Pero ahí en la gobernación del estado de Carabobo había unas ambulancias que se llamaban Operación Alegría. Y el que estudiara en la Universidad Antonio José Páez tenía una beca. Y yo dije, voy a aprovechar esta beca y hago estudio paramédico. Estudié técnico de paramédico y de día trabajaba como visitadora social y de noche trabajaba en las ambulancias de la gobernación del estado de Carabobo. Y estaban mis hijas de noche, mi hija se casa, la mayor, se queda viviendo en mi casa, construye la parte de arriba, se queda viviendo en mi casa, se casa Icha se casa con 18 años y se va, pero luego regresa porque su matrimonio no funcionó, pero regresa con su bebé. Ya Icha tenía una bebé, Oldali tenía otra bebé, casi igual, Victoria es un año mayor que Génesis. Y se quedan conmigo en mi casa. Aicha construye al lado de la casa y Oldali arriba. Oldali estudia educación especial y Aicha estudia biología. Profesora biología en educación. Daba clase en la universidad y en los liceos y en la universidad. Bueno, y entre todas, cuando Alberto sale con 11 años del colegio, se me cae el mundo porque yo decía, ¿y ahora qué hago? Con él al liceo, con 11 años, qué peligro, él va a conocer la droga, va a conocer cigarro, va a conocer la fiesta, va a conocer la gente, va a conocer las noches, y yo qué voy a hacer. Entonces digo, no, lo voy a buscar el mejor colegio de Carabobo, que es el Don Bosco, se llama Alcalazán. Es muy lejos, era muy lejos de mi casa, muy lejos. Y me voy y casi una semana haciendo cola para conseguirle el cupo. Cuando la directora ve las notas, dice, sí, sí, tienes el cupo. Y yo emocionada, cuando yo llego a la casa que le digo a mis hijas, les conseguí el cupo, Alberto, va para Alcalazán. Estás loca, mamá, que eso es lejos, que cómo vamos a hacer un transporte. Y cuando ya paro y él esté allá, ¿cómo lo vamos a sacar de allá? Yo veo cómo hago. Que eso es peligroso, mamá, que tal que mis hijas estaban en contra. Cuando llegó el momento de ir a inscribir a Alberto, y yo voy toda emocionada, la directora me dice, no, él no tiene cupo, se me olvidó anotarlo. Yo no dije nada, pero yo sé que con la mirada que yo le dije a esa señora, yo me imagino que yo la mirada, quién sabe qué, y me di media vuelta y lloré, me vine llorando. Era muy lejos de salir de ese liceo a agarrar el transporte, son como 10 cuadras, solo, era una calle muy sola. Y yo venía con él llorando. Pero cuando veníamos caminando, yo sentí que entre los dos hubo una persona que nos abrazó. Y él me ve, yo lo veo, y yo le digo, ese es tu papá, vámonos. Y seguimos caminando, y ya dejé de llorar. Llegué a la casa brava, bueno, perdí el cupo, pero no tengo cupo por ningún lado, porque ya perdí todas las inscripciones de mi hijo. Entonces, consigo a la directora, a donde él estudiaba, y me dice, yo le dije, perdí todo porque no me lo inscribieron en el Calazán. Dice, no, no importa, vete a este liceo, José Humberto Quintero, vete con esta nota que ella te lo va a inscribir. Entra mi hijo ahí, José Humberto Quintero, y bien, cuando mi hijo pasa a cuarto año, hay un amigo de él, que se hace de amigo de un muchacho, y este muchacho ya iba a salir del liceo y lo aplaza y regresa al cuarto año junto con Alberto.
ahí se hacen amigos y Alberto empezó a ir a unas canchas a jugar básquet. Y nosotros, Alberto está en una cancha jugando básquet. ¿A dónde está? Porque las tres éramos unos policías, ¿no? Ella es casada y todo, y con esposo y todo, ella eran unos policías también. Y una noche, que era las 9 de la noche, y no llegaba, bueno, vamos a ver dónde queda esa cancha. Y nos vamos. Eh, el carro nos vamos y vamos preguntando y preguntando, y una cancha de básquet por aquí no, por aquí no. Total que era lejos de la casa esta cancha de básquet, y cuando ve una iglesia, él me dice, no, aquí está la única cancha de básquet. Y digo yo, una cancha de básquet. Sí, ¿y dónde están jugando básquet? No, no, ya se fueron. Y no hay nadie adentro, no, no. Ya eso se cierra y ya ellos se van. Y la iglesia queda sola. Entonces, cuando yo llego a mi casa, ya mi hijo está en la casa y le digo, Alberto, ¿dónde juegas tu básquet? No, una iglesia, allá en la Aranzazo. Y yo, ¿y cómo llegas tú ahí? No, nosotros vamos así, para allá, para aquí, tapi. Y me explica por dónde iban, porque era lejos. ¿Y cómo te vienes? Me vengo así, pero es que es lejos. Sí. Entonces, empieza él, pues mamá, voy los domingos voy a esa iglesia. Y yo, bueno, sí, sí. Como a los 3 domingos que él va, viene mi hija y le dice a una compañera de ella de trabajo, una maestra, profesora, dice, Alberto está yendo a una iglesia cerca de tu casa. Una iglesia cerca de mi casa. Sí, sí, una iglesia cerca de tu casa. ¿Cuál iglesia es esa? ¿Cómo se llama? No sé, pero dicen que son los mormones. No, eso es una cesta. No, dile a tu mamá que lo saque corriendo, que se corra de ahí, que los corra, que lo corra. Y me ponen la cabeza grande. Y yo, Dios mío, ¿dónde estará mi hijo metido? Llegamos, llega mi comadre, que es la madrina de católica, y le digo, María, Alberto, que está metido en una cesta, y le dicen los mormones. Me dice, ¿ya tú fuiste a ver? Eso y que no son, que son cuartos, pero ya tú fuiste a ver. No, yo no he ido. Bueno, tú no puedes hablar si tú no has ido a ver. Tú rezaste mucho, le pediste a Dios que te lo guiara y Él te lo guió y te lo llevó para esa iglesia. O sea, a ti te corresponde ir a ver dónde está Él y apoyarlo. Yo lo voy a apoyar y yo le voy a dar gracias a Dios que lo metieron en una iglesia, no importa cuál sea, pero está en una iglesia. Y ella como que me calma, ¿no? Digo, ¿verdad que sí? Que yo he pedido mucho a Dios. Alberto el siguiente va a jugar básquet ese miércoles y le dice al obispo, algo le dijeron a mi mamá que está muy nerviosa porque yo vengo aquí a jugar básquet y porque vengo los domingos. Ah, no, tranquilo que yo voy para tu casa a hablar con ella. Esa noche llegó él, ese miércoles lo llevó él a la casa y yo voy a hacerlo sinceramente que hice. Yo le dije, pase, siéntese, quiere un cafecito. Y yo, Dios mío, por Dios, cuando él me dijo, no, pero siéntese, siéntese que vamos a hablar. Yo no le voy a explicar nada, pero no tomamos café, no fumamos, no tomamos alcohol, lo que hacemos es comer, respetamos a nuestras esposas y nuestras esposas respetan a sus esposos y respetamos a nuestra familia y estamos por nuestra familia. Y yo el domingo la vengo a buscar a las 8 de la mañana para que usted vaya a la iglesia y conozca la iglesia. Y yo, ok, sí, está bien, está bien. Él fue exactamente a las 8 en punto, estaba en mi casa, Biliardo Torrealo estaba en mi casa a las 8 de la mañana, el obispo de Ricardo Riera. Y me llevó. Pero mi instinto tampoco se quedó tranquilo, ¿no? Yo entrando y abriendo puerta y viendo puerta. Ya. En todo esto yo le pregunto a Alberto, Alberto, ¿tú vas a la iglesia? Sí. Tú has entrado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hay en los cuartos? No, no hay cuartos, hay salones. ¿Pero qué hay? Hay sillas, hay pupitres,
Pero ¿qué hacen ahí? Leemos, estudiamos, reuniones. ¿Pero qué más hacen? Bueno, mamá, nos hablan de Dios y ya sí entré yo. De verdad que yo entré a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abriendo todas las puertas, todas. No había una puerta para mí que yo no abría en Ricardo Herrera. Cuando entro al salón sacramental, me siento, no sé, no puedo decir que recibí, pero fue algo tan grande que recibí yo ese día, que lo he recibido 3 veces. Lo recibí. Ese día que entré por primera vez a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el día que me bauticé y el día que me investí. Eso fue algo como tan grande, es algo que no puedo explicar, que sentí, que, pero con todo esto fui muy dura porque yo decía, no, yo tengo que saber más, yo tengo que saber más, yo tengo que saber más. Y me quedo en la iglesia, iba todos los domingos, eso sí, porque a partir de ahí yo sentía que algo me llenaba, que algo me daba seguridad. Conocí mucha gente bella, mucha gente que con mucho apoyo hacia nosotros, hacia Alberto, que prácticamente Alberto era solito, entonces él consiguió mucha gente que lo llevaba, lo traía, estaba con él. Y eso lo pedía yo a Dios, pues yo le pedía a mi Dios que me lo guiara, que me lo llevara de la mano, que me lo protegiera, y así fue. Bueno, ahí me quedé, estaba la hermana Iris Sandoval y me empieza a hablar de historia familiar. Con esto ya yo había investigado bastante de mi familia, ya yo tenía cosas anotadas, que yo digo que Dios sabe cómo y por qué hace las cosas. Ella me habló mucho y yo empecé a trabajar historia familiar, pero como una loca. Trabajé y me iba con ella los fines de semana, íbamos a visitar a los hermanos, abríamos cuenta. Ella, me, ese gusanito que yo tenía de historia familiar, bueno, ella me ayudó muchísimo. A los 5 años de haberme, ya Alberto me pide permiso para bautizarse y yo le digo que sí. Sí. Todo esto muy callado en mi casa porque ya venía esta amiga de mi hija con estas cosas y yo no quería nada negativo. Yo no quería que hablaran nada. Y no, Alberto y yo no hablamos nada. Todo era callado, íbamos a la iglesia, nosotros dos, y ya. Oldali entra a trabajar en una compañía llamada Nuski. Y un día me dice, mamá, viene viene unos muchachos a visitarme. Cuando vengan me llama. ¿Qué? En eso veo que vienen los misioneros y como son amigos de Alberto, hablan y ellos dicen, ¿ustedes viven aquí? Sí, pero aquí vive una hermana llamada Oldali. Sí. ¿Ustedes vienen por Oldali? Sí, qué raro. Yo digo, mira Oldali, aquí están unos misioneros. Ay, sí, mamá, ya va. Y bajo Oldali, digo yo. ¿Y eso Oldali de dónde? ¿Por qué los misioneros te están buscando? No, porque en Musque todos son de la iglesia de Jesucristo. Sí, y tú la conoces. No, pero la voy a conocer. Quiero que me hablen porque me han hablado muchos mis compañeros de trabajo y me gusta. Me gusta lo que me hablan. Digo, bueno, Alberto está bautizado en esa iglesia. Sí, mamá, sí. Y a esa iglesia es donde yo voy. Ay, mamá, no puede ser. Yo sí. Entonces no, ellos se quedaron, entonces iban toda la semana, hablaban y se bautiza mi nieta, la hija de Aicha. Es la siguiente que se bautiza después de Alberto. Viene el boom de que la violencia, yo tengo que dejar de trabajar. Había mucha violencia en Venezuela y más porque yo trabajaba para el gobierno, a lo contrario. Entonces era como una persecución y mi hija me dice, pues no tenemos que irnos porque no podemos seguir aquí. Y ya Oldali ya venía con sus lecturas de la iglesia. Oldali se viene a Panamá con sus hijos y su esposo.
y yo me voy para Perú. Yo sigo en Perú, ya, pero ya yo me bautizo antes de salir, yo me bautizo. Yo me bautizo el 1 de noviembre del 2014 y salgo de Venezuela en el 2015 para Perú. En Perú seguí trabajando en San Isidro, en la iglesia San Isidro de la comercio de Ica. Ahí trabajé historia familiar, ahí fui consultora, pues yo era consultora en mi barrio de Venezuela. Seguí como consultora en Perú. No dejamos de ir nunca a la iglesia de Perú. Cuando Oldali llega aquí a Panamá, ella le decía al esposo, cónchale, porque yo no me bauticé antes de salir, yo tenía que haberme bautizado, ahora yo no sé dónde están las iglesias, yo no sé nada, y cómo hago, y con quién me contacto, y no sé qué hacer. Y ella dice que todos los días era lo mismo, ¿no? Entonces, Leo en el metro consigue unos muchachos misioneros. Le dice, necesito que vayan a visitar urgente esta hermana en San Francisco, ta, 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 ta. Y van a San Francisco y vuelven otra vez, y Oldalí ya lista iba para Bellavista, creo. Creo que fue una o dos veces a Bellavista. Y ahí empieza ellos a buscar para mudarse y se mudan a Brisa. Y dejan los misioneros y no se bautiza tampoco en Bellavista. Cuando llega a Brisa, los mismos misioneros la contactan porque sabían que ella estaba interesada en bautizarse, sus hijos y su esposo. Cuando llega a Brisa, este, la contacta, ahí mismo entra ella al barrio de Brisa, se bautiza en Brisa, se bautizan los cuatro en Brisa. Y ella ahorita está en Estados Unidos, es consultora de historia familiar en Estados Unidos. Nunca en Arizona, en la capilla donde ella está, habían trabajado historia familiar. Y ella entró a trabajar y estamos viendo y me llama y me pregunta, mamá, ¿qué hago, mamá? Bueno, estando ella aquí en Brisa, una hermana que es Jessica Camba, la llama y le dice, vamos al templo. No, Jessica, que no tengo ganas. No. Gorda, que vamos al templo, vamos. No, que no tengo real. No, es que no vas a pagar nada. No, es que no me he lavado el pelo, tengo el pelo y no me lo he arreglado. No, es que te lo vas a mojar, le dice ella. Así que, ¿para qué te lo vas a arreglar si te lo vas a mojar? No, no, no. En todo esto, ella viene, se para y abre una gaveta. Lo primero que ella abre la gaveta, ya, ve la tarjeta de Katiuska, de mi hija. Lo primero dice que ya no sabe cómo llegó esa tarjeta ahí. Y ve la tarjeta de Katiuska y llama a Jessica y le dice, Jessica, venme a buscar, venme a buscar. Sí, sí, venme a buscar. Y agarra y se viste y se baña y se arregla y se va. La sorpresa es que mi hija se bautiza el día que muere, el 6 de febrero. Por eso es que yo tengo esa tarjeta como una reliquia. Cuando, ya me la, cuando yo llego aquí a Panamá, que ella me dice, mira mamá, y ella me había dicho lo que había pasado, y me dice, el mismo día que se bautiza Katiuska en la iglesia, fue el mismo día que murió, el 6 de febrero. Y yo digo, mira, qué casualidad tan grande, ¿no? Como que si ese día fue tan doloroso, a la vez fue de alegría porque fue su bautizo. Entonces, son muchas cosas de que historia familiar para nosotros nos ha enseñado y nos ha dado. De verdad que sí. Muy bien, hermana Gisela, muchas gracias por su hermosa historia, especialmente la forma en que conoció el Evangelio. Me llama la atención que empieza asistiendo a la iglesia
y empieza a hacer historia familiar sin ser miembro de la iglesia. sin ser miembro. ¿Cuánto tiempo pasó haciendo esa historia familiar sin 5 ser años, miembro? ¿Cuánto? 5 años, 5 Cin- años. 5 años. Y usted ayudaba a la consultora de historia familiar de su barrio. Ayudaba a todo el barrio, ayudaba a todo el barrio. Iba a todas las fiestas de adultos solteros y ayudaba a todos los adultos solteros a hacer historia familiar. ¿Por qué ama tanto la historia familiar? Mira, todo, eso desde toda mi vida. Cuando mi primera sobrina nace, hace 45 años, yo le hice a ella un árbol y mi hermana me lo mandó ahora, no hace ni un año que mi hermana me dijo, mira lo que tú hiciste hace un año, hace 45 años. Entonces yo digo, no, esto ya yo lo traía, ya Dios me estaba preparando a mí como historia familiar, como ya Dios me venía preparando a mí. Porque entonces mi primo, tenía un primo que hablábamos mucho de la familia y que él me daba datos y yo le preguntaba. Y después cuando yo empiezo a hacer mi historia familiar, que le digo a él, Rafael, estoy haciendo mi árbol genealógico, él todos los días tenía un dato para mí, todos los días, o una foto, o una información, pero todo de la familia de mi papá, él me llenó esa parte, ese primo. O sea que cuando nace su primera sobrina, hace 45 años, usted le hizo un árbol Wow, genealógico, tecnológico. un familiar, y se lo regaló a su hermana con su sobrina, digamos. Sí, Y después, recientemente su hermana le dijo, mira lo que hiciste hace 45 años por la por la sobrina. sí, Wow. Ha tenido mucho, como dice usted, nació con la historia familiar en su sangre, sí, ¿verdad? Y eso ha ayudado a mantenerla en todas estas vicisitudes que la vida ha tenido que afrontar. así es. Actualmente vive en Panamá, nos dice, ¿verdad? Sí, yo vivo en Panamá con mi hijo. ¿Y cómo se siente al poder tener un templo cerca? Wow, lo máximo porque cuando estábamos en Caracas eran 4 horas para ir de Valencia a Caracas, son 4 horas, 3 horas. Y cuando estaba en Perú era más todavía, porque yo estaba en Ica para ir a Lima, eran como 6 horas. Entonces nos íbamos de madrugada a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, para llegar al templo a las 7, 8 de la mañana. Y de ver aquí que yo me bajo y me monto en el metro y me voy y llego al templo, una emoción. Me imagino que sí. ¿Cómo se siente, hermana Gisela, al poder saber que gracias a la historia familiar y al Evangelio, usted volverá a ver a sus hijos y a su esposo? Sí, eso para mí yo creo que fue una de las partes que me llenó más y es mi testimonio, pues que mi familia puede ser eterna y que yo voy a estar con mi esposo y que voy a estar con mi hija, que voy a estar con mi papá, que voy a estar con mi mamá, porque yo disfruté a mi papá lo máximo. Mi papá muere de 97 años, muy lúcido y sabiendo del Evangelio, porque yo le contaba todo esto. Mis tías mueren primero, todas mis tías, mis tíos por parte de papá, y mi papá era el único, y yo iba y le decía, tú me tienes que dar permiso para esto, tú me tienes que... Y yo le explicaba todo. Yo me lo traje para Panamá, tuvo un tiempo conmigo aquí, y le decíamos, mi hija y yo le explicábamos mucho y cuando tú pases el velo, nosotros también te vamos a hacer todas las ordenanzas a ti, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro. Y él él se reía de nosotros, y yo digo, bueno, él sabrá cuando llegues allá arriba otra vez, te voy a casar con mi mamá. Otra vez sí, ahorita aquí duraste 70 años, ahora vas allá, dura toda la eternidad.
Muy bien, muy bien. Hermana, al hacer historia familiar, ¿tiene alguna experiencia especial que quisiera contarnos? Mira, tengo dos experiencias muy lindas, de verdad que fueron muy lindas. Y tengo una experiencia muy triste. Te voy a decir la triste. La triste cuando mi tía Josefina, que es la única hermana de mi mamá, de la noche a la mañana muere y se murió Josefina y nadie nombró más a mi tía Josefina ni nadie supo qué le pasó a mi tía Josefina. ¿Y qué le pasaría? Le decía yo a mi hermana Charo, Charo, ¿qué le pasaría a mi tía? ¿De qué murió mi tía? ¿Por qué mi mamá nunca habló? ¿Por qué mi abuela nunca habló? Ay, no sabemos, no sabemos y no sabemos. Bueno, haciendo indexación y buscando, consigo la defunción de mi tía Josefina. Y fue como tan triste ver la forma que murió mi tía Josefina. Entonces yo vengo y la saqué copia y llamé a mis hermanos y les dije, le voy a mandar por WhatsApp la defunción de mi tía Josefina para que ustedes vieran cómo murió mi tía Josefina, que todo es un tabú, que porque no hablan, porque no nos cuentan, algún día vamos a saber todo. Entonces me dice mi papá ese entonces me dijo, y más tú que estás curioseando y metiéndote por todos lados, porque consigues cosas. Y digo, sí, papá. Pues también le dije a mi papá, papá, ¿por qué no nos dijeron de la muerte de mi tía Josefina? Bueno, tu abuela no lo quiso decir y eso era de tu abuela, pues no nos correspondía a nosotros. Y fue triste descubrir la muerte de mi tía Josefina. De verdad que fue también una muerte muy trágica. Y, y nos enteramos, yo enteré a mis hermanos. A cada uno de mis hermanos les enteré porque le mandé la defunción. Esa fue la parte triste que me pasó haciendo historia familiar. La otra fue con una hermana, que es la hermana Angélica Díaz. Estábamos haciendo su álbum y me dice la hermana, sale un familiar de ella y yo le digo, esa es su abuela. Dice, no, mi abuela no se llamaba así. Mi abuelina se llamaba tal, pero ahí dice Cesarinas. No, pero es que mi abuela no se llama así. Pero en el registro aparece eso y tiene que ser ella. Que no sé, Gisela, porque es que ella no se llamaba así, hermana, que en eso esta señora se nos presentó y esa señora la tocó a ella y me rozó a mí y a mí me ha dado, a mí me dio como una emoción, a ella también, y ella pegó un grito y dice, sí es ella. Sí, vino a decirme que sí era ella. Ella lloró, la hermana de ella lloró, y aquello fue, de verdad, fue impresionante lo que nosotras dos vivimos haciendo ese álbum. El otro fue, que fue más emocionante, con la hermana Carolina de Silva, estamos haciendo una actividad y estaban la familia Márquez, la familia Silva y nosotros trabajando historia familiar en la casa de Carolina de Silva. Y empiezo yo que ella tiene muchos registros sugeridos, empiezo yo a revisar los registros sugeridos y ella llama a su mamá que vive en Mérida, en Caracas, y empieza a preguntarle a la mamá y empezamos a averiguar cada familia que salía en el registro sugerido, quiénes eran y lo poníamos, lo agregábamos al árbol y así fuimos agregando al árbol. Cuando ese árbol se fue de una manera que nosotros nos vimos, y lo que estaba afuera, que era Márquez y Anaí, se nos quedaron viendo y Fernando, se nos quedaron viendo como diciendo, y estas se volvieron locas, porque el grito que nosotras pegamos, que no se nos salieron las lágrimas de ver a Adán y a Eva, eso fue, y eran las 3 de la mañana, nos dieron las 3 de la mañana trabajando ese álbum. Eso fue, y yo digo, ay, Dios mío, me llegara el mío así, y se me fuera hasta Adán y Eva, sería, ese es mi deseo. Bien, muy hermosa historia, hermana Gisela, y hay tanto.
que la historia familiar nos ha enseñado y lo más importante es que nos ha sostenido en los momentos difíciles de nuestra vida. Y me encanta Sí, poder saber cómo el Señor ha respondido a sus ruegos, especialmente el de cuidar a su hijo, porque lo llevó a la iglesia, o sea, y conoció la iglesia y gracias a ello usted conoce el Evangelio y creo que la mano del Señor siempre ha estado de su lado. sí. Y yo digo, mira, nada es casualidad. Este muchacho pierde un año, Dios hace que pierda un año, que repite ese año, porque Dios le dijo, tienes que repetir porque tienes que rescatar esta familia. Porque gracias a este muchacho, él, él entra yo le mandé porque él vive en Brasil, le mandé el link, le dije, él me dice, pero ¿qué voy a hacer yo ahí? Bueno, porque tú eres el protagonista, porque gracias a ti nosotros estamos aquí. Claro. ¿Y está conectado esta noche? No sé si se conectó. ¿Cómo se llama? Rojas, Hay un José Rojas conectado. ese sí es, sí es, ¿Él es? sí, José Rojas. Yo le dije, tú eres el protagonista. Gracias a ti que rescataste a Alberto, entre yo y entró mi familia, pues. Gracias. Hermano José, si nos escucha, muchas gracias por lo que hizo, por su ejemplo, ¿verdad? Y mire qué gran historia podemos encontrar esta noche tan inspiradora. ¿Cómo fue ayudar a su amigo a llegar a la capilla? Hermano José. Buenas noches. Buenas noches. Sí, estaba hablando con Alberto estos días y me comentó, ¿no?, la entrevista. Y estaba recordando bastantes cosas de nuestra juventud, ¿no? Y, y por lo menos yo también soy converso en la iglesia. Mi hermana mayor conoció la iglesia hace muchos años ya y yo tendría una edad de unos 4 años cuando conocí la iglesia. Y yo siempre fui a tener muchos amigos conmigo. Y recuerdo que mi madre estaba un poco preocupada, ¿no? Porque ella pensaba que todas mis amistades, la mayoría de ellas no eran miembros de la iglesia, me pudieran alejar de la iglesia, ¿no? Y yo un día le dije, mamá, pero no te preocupes porque no necesariamente ellos me tienen que sacar, sino que yo también podría traerlos, ¿no?, al evangelio. Y recuerdo que yo con eso en mente empecé a compartir el evangelio con todas mis amistades, ¿no? Y así como todo buen muchacho, al principio fueron juegos, actividades, y poco a poco, y mediante el ejemplo, pues, pude compartir ese evangelio con las personas, con mis amistades, con las personas que aceptaron conocer el evangelio. Y realmente para mí fue muy especial el saber cuando Alberto se bautizó, cuando su mamá se bautizó. Yo estaba en la misión, las noticias llegaron para mí y yo dije, nada, o sea, qué especial de verdad cuando por, por una simple amistad y el amor que uno le tiene al Evangelio, el Evangelio puede cambiar la vida de tantas personas. Y no dice, con los años que han pasado, yo todavía digo, hay muchos de mis amigos que aún siguen en la iglesia, hay otros que están alejados, pero yo doy gracias a Dios porque pudieron conocer el Evangelio, ¿no? Y es algo que para mí siempre ha sido un bonito recuerdo que llevo hasta hoy en día. Gracias, José, gracias. De nada. Muchísimas gracias, hermano José, por su testimonio y por compartirnos. Y mire, ahí está el hermano Alberto y la hermana Gisela, años después, en el Evangelio y ellos han ayudado a muchos más. Así que este Evangelio es una bendición en la vida de muchos y nos invita a poder seguir fieles a los convenios que hemos hecho, ¿verdad? Gracias, hermano José, por su ejemplo, su historia y hermana Gisela también.
Como le dije, pues el tiempo pasa muy rápido en una entrevista y quisiéramos, hemos estado hablando por algunas semanas con hermana Gisela y hay tantas experiencias que podemos seguir, pero el tiempo se nos va. Hermana Gisela, ¿podría decirnos algunos consejos a aquellos que hoy la estamos escuchando para hacer historia familiar? Mira, el primer consejo que yo digo que cuando empezamos a hacer historia familiar es orar, pedirle, porque nosotros no buscamos tarjeta, buscamos almas, buscamos personas. Cuando dicen, "Me voy a hacer una tarjeta", no, no es tarjeta, son personas, son almas que nosotros estamos buscando para hacerle su obra vicaria. Entonces, yo si no me siento a orar, de verdad me es muy difícil. Yo tengo que orar mucho, estar muy tranquila. Cuando yo estoy trabajando historia familiar, yo no puedo estar que algo me llame la atención por un lado o estresada pensando en otra cosa. No, yo tengo que estar muy tranquila para poder trabajar historia familiar. Y le he dicho a todo el que yo conozco que quiera, ore, ore antes de sentarse a abrir un árbol. Ore antes de sentarse a buscar una persona. Hay que orar mucho para poder trabajar historia familiar. Muy bien, muchas gracias, hermana Gisela. Y pues debemos de terminar su entrevista esta noche, primero agradeciéndole y segundo, quisiéramos pedirle, si fuera tan gentil, de compartirnos y terminar con su testimonio, por favor. Bueno, yo le doy gracias a Dios de estar en la iglesia verdadera. Le doy gracias a Dios de estar trabajando historia familiar, que esto me ayuda al recogimiento de Israel a tener una vida eterna con mi familia. Le doy gracias a Dios por los guías que tengo muchos guías en mi capilla, tengo guías de historia familiar. Le doy gracias a Dios por tenerlos. Y le doy gracias a mi Padre Celestial por tenerme en este camino, o por tenernos, y por tener la familia que tengo. Le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado el Padre Celestial, que este año fueron muchas, fueron la graduación de mi hijo, fueron la graduación de mis nietas. Y todo esto de verdad lo dejo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Gisela. Hemos tenido una extraordinaria entrevista con usted y nos ha inspirado mucho esta noche. ¿Hay alguno de los hermanos que no me escucha que tenga alguna pregunta a la hermana Gisela o agradecerle por su extraordinaria historia? Sí, hermana Betty Castro. Quiero felicitarla, felicitarla, hermana Gisela. Es una gran bendición y considero que es un don que usted trajo a esta tierra para trabajar en la obra misional del otro lado del velo. Y la felicito porque escuchó la voz del Espíritu a través de su Hijo. Es una hermosa experiencia única de que usted, sin ser miembro, usted comenzó a trabajar en el árbol genealógico y es una gran bendición. Le felicito ese don tan especial y como usted dijo, amor y oración. Amor a las almas. El amor está basado en todos los principios y ordenanzas del Evangelio y eso es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros los miembros de la iglesia. Sin amor no servimos. Sin amor no podemos ayudar a la salvación de esas almas que son hijos de Dios, que son nuestros hermanos y que nosotros, aseguro, usted se comprometió a ayudarles a ellos desde la preexistencia.
Es por eso esa firmeza que usted tiene. Le felicito. Y ese es el espíritu que cada uno de nosotros tenemos que tener. Que el Señor le bendiga. Y Mi hermana, testifico, gracias. esta obra es sagrada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, gracias, hermana. Amén. Gracias, hermana Betty Castro. Un saludo para usted. ¿Hay alguien más? En lo que alguien más habla, hermana Gisela, quiero leerle unos mensajes que hay en el chat. Dice, hermana Marisela le manda muchos corazoncitos. Hermano Jorge Acevedo dice que había experiencia. ¿Dónde está? Sí, que había experiencia de encontrar el nombre encontrar el nombre de hacer el árbol familiar de la nieta. Hermana Mayra González dice realmente una extraordinaria y muy especial historia, hermana Gisela. El espíritu confirma su historia, su testimonio fuerte. La hermana Andina Vía dice que hermosa historia de demasiados hermosa, que Dios la siga bendiciendo y la llene de mucho amor. Hermano José Amén. Jorge dice, José Rojas se refiere, el impacto que has creado será eterno para esta fabulosa familia y sus antepasados y sus futuras generaciones. Muchas gracias por esa pequeña y a la vez gran decisión. Rocío Pérez dice, gracias hermana por compartir su hermosa historia. ¿Hay alguien más? Bien. Entonces, hermana Gisela, muchas gracias esta noche por haber compartido con nosotros su historia. Me inspira a poder seguir trabajando en mi historia familiar y con usted confirmo que hay algunos que antes de conocer el Evangelio teníamos ese amor por la historia familiar o esa necesidad de conectarnos con nuestros antepasados. Y cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, hizo clic y ahora podemos entender por qué es que Sí. teníamos ese amor, ¿verdad? Y es lo que como le comenté, nos ha mantenido y nos seguirá ayudando. Gracias a cada uno de ustedes por unirse a esta hermosa historia y la compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a ti, Morphy, por darme esta Amén. oportunidad.